Ya chicos, ahora les voy a explicar cuáles son los postulados de Jean Piaget y más o menos cómo es que esto lo entrelaza con estas teorías. Bueno, como les conté, el principal postulado de Jean Piaget es esta idea del constructivismo, ¿ya? Y es esta idea de que es el sujeto quien construye su propio conocimiento. Aquí dice el sujeto cognoscente, se refiere a la persona que piensa, al sujeto pensante, ¿ya? En el fondo todas las personas, ¿ya? Y cada persona que piensa es quien construye este conocimiento, ¿cierto? Todos a partir de ideas distintas, ¿cierto? Cada persona tendrá una perspectiva distinta de cómo ve las cosas, pero en el fondo este proceso tiene que ocurrir al interior de cada persona. O sea, si yo no soy capaz de imaginarme, por ejemplo, cuando a mí me están diciendo algo, o no soy capaz de llegar a una conclusión respecto de algo, no estoy pensando. Estoy recibiendo ideas, estoy almacenando cosas y estoy replicando, pero cuando yo pienso sobre las cosas es cuando yo realmente estoy pudiendo hacer este proceso para construir algo nuevo, ¿cierto? Para tener una idea. Yo les daba el ejemplo hace poco respecto de esto de la casa, ¿cierto? ¿Qué pasaría si cada persona tiene una casa? Si yo les digo que se imaginen una casa, cada persona va a tener una idea distinta, ¿cierto? Uno imaginará la casa con pilares de cemento, otro la van a imaginar de madera, otro con un primer piso, otros con un segundo piso, uno con garaje, otro sin nada, uno con pasto, uno sin pasto, con ventanas redondas, con ventanas cuadradas, todos con formas distintas, ¿cierto? Y eso hace referencia a que esta construcción, ¿cierto? Esta idea que cada uno tiene de las cosas es una tarea que es solitaria, que depende de cada persona. Pero ojo, porque también habla acá de que también es producto de la vida social. Esto quiere decir de que a pesar de que todos pensaron en una idea distinta de lo que es una casa, todos podemos pensar que es una casa igual, ¿ya? Y esto tiene que ver porque en el fondo somos personas que a pesar de tener ideas distintas, de provenir de formas diferentes, también vivimos en sociedad, ¿cierto? Y también podemos entender estos modelos a partir de ello. Lo que sí hace énfasis en que en el fondo tenemos diferencias en el proceso de construcción y también en estas condiciones. O sea que en el fondo cada persona es distinta y cada persona se va a imaginar esto de forma distinta. Y eso debe ser considerado en la educación, ¿sí? Si yo a los niños les pido a todos que hagan, por ejemplo, que hagan con su cuerpo, no sé, un número o una letra, obviamente cada uno lo va a hacer y lo va a representar de una forma distinta, ¿cierto? Por lo tanto, a la hora de evaluar, yo no puedo evaluar que todos lo hagan de la misma forma, sino que tengo que evaluar cómo lo hizo cada quien, porque esa forma de hacerlo cada quien es la cual me va a mostrar, digamos, esta diferencia, ¿ya? Bien, dice acá que el conocimiento no se adquiere por interiorizar el entorno social, ¿ya? O sea que en el fondo solamente porque alguien aquí del mundo me cuente cómo son las cosas yo no lo voy a entender nomás, sino que para que yo pueda entender lo que me están contando, tengo que construirlo por mí mismo, tengo que vivirlo, ¿ya? Tengo que ser parte de algo, porque si no me están contando un cuento nomás, ¿ya? Y me es muy difícil integrar las cosas. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, bueno chicos, ir al mar significa que van a haber olas, que va a haber viento, que va a haber arena, ¿cierto? Que de repente van a haber conchitas de mar, que hay, no sé, pues qué sé yo. No es lo mismo que alguien me venga a contar eso a que yo lleve a las personas al mar, ¿cierto? Y que cada persona pueda vivir y tocar la arena con sus manos, sentir si es helada o si es caliente, o si es áspera o si es suave, ¿cierto? O qué tan chiquitita es esa arena, ¿cierto? O cómo es el mar, si es helado, si es tibio, ¿me entienden? Entonces, en el fondo, para poder pensar, claro, el entorno social sirve, pero no es suficiente para poder aprender. Necesito que cada persona pueda vivir esa experiencia y pueda concretizarla, ¿ya? Por eso no es lo mismo cuando alguien les cuenta, chiquillos, así son las cosas, las clases son de esta forma y de esta forma no, a que usted vaya a su práctica, vivencie esas cosas y las viva por sí mismo. Habla acá finalmente entonces de que todos tenemos ideas sobre lo que es algo, pero cada persona podría darle significados diferentes, ¿cierto? Bien, y aquí les voy a hablar de un postulado súper importante de Piaget y que es como, aparte de esto que cada persona construye su propio significado, Piaget hace énfasis en que cómo ocurre ese proceso de construcción, ¿ya?
Y ese proceso de construcción interna ocurre a partir de un proceso que él le llama adaptación, ¿ya? Piaget dice que la adaptación es el proceso que me va a explicar a mí el desarrollo de la persona, ¿ya? ¿Y cómo ocurre? Primero, parte de la base de que la inteligencia, o sea, la capacidad que nosotros tenemos de poder resolver problemas en la vida, va a ser esta capacidad que me permite a mí adaptarme ya en la vida. Y habla acá de la adaptación de los esquemas del sujeto al mundo. O sea, cuando yo resuelvo los problemas es cuando yo puedo entender cómo funciona el mundo, ¿cierto? Y de esa forma se potencia mi inteligencia, ¿ya? Pero ¿qué son los esquemas? Para Piaget los esquemas serían como ideas, por decir algo, que nosotros tenemos del mundo. Aquí habla de unidades fundamentales de esto que es el pensamiento. En el fondo, chicos, es como que en la mente de cada persona nosotros tuviéramos estos como especies de puzzles, ¿cierto? Que son como piezas y cada pieza representa un pensamiento, representa una idea, ¿ya? Y eso es lo que a nosotros finalmente nos va a hacer pensar. Pues cuando dos ideas se conectan, cuando dos piezas del puzzle se conectan, es lo que a nosotros nos permite pensar, ¿ya? Este ejemplo yo se los había mostrado antes, pero se los vuelvo a mostrar. La adaptación de una persona, entonces, tiene que ver con este proceso en el cual dos piezas de cosas se van a juntar, en el fondo dos ideas nuevas, nosotros las unimos para formar una idea más global, ¿cierto? Por ejemplo, yo estoy aprendiendo a dividir, por lo tanto necesito restar, necesito multiplicar y eso a mí me permite hacer el proceso final de lo que es, o me permite, por ejemplo, acordar de lo que es repartir y eso a mí me permite hacer este proceso global que sería la división. En otro ejemplo, ese es el problema. ¿Qué pasa cuando las piezas no encajan en el fondo? ¿Qué pasa cuando llega una pieza nueva que no teníamos incorporada antes? Para Piaget, este proceso va a ser el que cuando se adaptan las cosas a lo nuevo es cuando uno aprende, ¿ya? Y van a venir estos conceptos que son la asimilación y acomodación que lo voy a explicar a continuación. Esta imagen es un caballo, ¿cierto? Si yo le presento esta imagen a un niño pequeño, me van a decir que es un caballo, ¿cierto? Si yo le presento esta imagen a este niño pequeño de 2 o 3 años, es muy probable que me diga que es un caballo también. ¿Por qué me va a decir que es un caballo? Me podría decir que es un caballo porque, primero, lo único que él ha visto en su realidad de acá de Chile es un caballo, ¿cierto? No ha visto este animal. Y como él lo que conoce es el caballo y este animal se asemeja bastante, es muy probable que me diga que es un caballo también. ¿Por qué? Porque para él esto es como una pieza nueva de este puzzle, no la conoce. ¿Qué entonces hacemos las personas cuando se nos presenta algo nuevo? Intentamos asemejarlo, ¿cierto?, a aquello que ya conocemos. Y ese proceso se le llama asimilación. La asimilación es el proceso en el cual nosotros vamos a tratar de entender las cosas nuevas que se nos presentan de acuerdo a estos esquemas cognitivos previos, o sea, de acuerdo a las cosas que nosotros ya sabemos, ¿sí? Eso sería asimilar. Pero resulta que luego viene una persona, ¿cierto? Y le explica que esta cebra, este animal se llama cebra y que se llama cebra porque no es un caballo, ¿cierto? Porque tiene rayitas, porque tiene la cola no sé cómo, porque la cabeza es más grande, ¿cierto? Las patitas son más cortitas. Y entonces cuando este niño o esta persona logra entender que no solamente esto es distinto o sea, que esto es diferente de este caballo y que tiene otro nombre, logra abrir, por decir algo, su mente, abrir este esquema cognitivo previo y poder entender que este animal es diferente del caballo y que por lo tanto ahora ya no tiene una sola pieza del puzzle, sino que se le agregan más, ¿cierto? Se amplió este modelo. A partir de ampliar este modelo, entonces el niño puede entender que no solamente cuando se le presenta un pony, por ejemplo, más adelante, él va a entender de que no solamente no va a decir caballo al tiro seguramente, porque como su mente ya se abrió, ahora sabe de que hay otros animales que pueden parecerse al caballo, pero no todos son caballos, ¿cierto? Porque son diferentes. Entonces, ese proceso de que él logra entender se llama acomodación. Otros ejemplos de asimilación sale acá, por ejemplo, dice acá cuando nosotros intentamos aprender un idioma nuevo, ya usamos de referencia el idioma que ya manejamos para poder traducir lo que ya conocemos. Por ejemplo, ya no sé, por ejemplo, todas las personas conocen la palabra table, ¿cierto? Que significa mesa.
pero se nos presenta esto que dice the table, ¿cierto? En español nosotros sabemos que esto significa mesa, ¿cierto? Entonces, ¿qué podría significar este de? Lo más probable es que nosotros lo asociemos a lo que ya conocemos. Y como nosotros sabemos que para decir mesa uno no dice mesa solo, sino que dice la mesa, nosotros podemos asociar que quizás esta palabra signifique la, ¿cierto? Y que es, en el fondo, lo que antecede, digamos, a este objeto, ¿ya? Otro ejemplo que aparece acá dice, un infante, un bebé, recibe por primera vez su biberón, ¿ya? Y de inmediato intenta chuparlo. ¿Por qué intenta chuparlo el tiro? Porque él lo que ya conoce con anterioridad es que cuando él nació lo primero que hizo fue succionar este pezón de la mamá, por cierto, para poder tomar leche. Entonces cuando se le presenta una mamadera que el chupete en el fondo tiene como un cierto parecido, lo va a intentar chupar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es algo que se asemeja mucho a este pezón y que además es lo que él ya conoce. Entonces, básicamente la asimilación tiene que ver con eso, con que nosotros utilizamos lo que es nuevo como las cosas que ya conocíamos, ¿ya? Y eso también tiene que ver con el aprendizaje previo. En cambio, la acomodación es cuando nosotros logramos entender las cosas, es cuando ya nosotros logramos integrar que las cosas no solo siempre son como ya las sabíamos, sino que hay cosas nuevas y que hay variaciones. Por ejemplo, dice acá que cuando hemos aprendido el idioma nuevo, por ejemplo, el inglés, ya no necesitamos como decir, ay, ¿qué sería esto en español? Sino que lo leemos en inglés, por ejemplo, lo traducimos así sin que sea necesario traducirlo al español, ¿ya? O, por ejemplo, dice acá, el mismo infante, la misma guaguita, aprende a que no necesita solamente succionar el chupete de la mamadera para poder tomar leche, sino que además tiene que levantarlo, ¿cierto? Para poder obtener esa leche de la mamadera. Por lo tanto, ahí va a estar la diferencia, digamos, y cuando logra hacer este ejercicio es porque en el fondo abrió su mente, acomodó esto nuevo a lo que él ya sabía y de esa forma lo puede utilizar bien, ¿ya? En conclusión, todo conocimiento se explica a partir de las cosas anteriores, ¿cierto? O sea, todo lo nuevo que nosotros conozcamos lo podemos hacer a partir de lo que ya hemos manejado. El avance del conocimiento, dice acá, implica reorganizar los esquemas previos, ¿cierto? En el fondo, abrir nuestra mente. Para que nosotros podamos incorporar cosas nuevas, necesitamos que esto que ya sabíamos se abra, ¿cierto? No que se cambie, sino que uno como que sepa incorporar cosas nuevas. Y para eso necesitamos abrir la mente y tener claro lo que ya sabíamos. Por lo tanto, el proceso de aprendizaje y este proceso de adaptación que dice Piaget se produce siempre cuando existan estos procesos de equilibrio y desequilibrio. En el fondo, cuando usted se puede cuestionar las cosas, cuando usted dice, ¡ay, así era esto! O ¡ay, yo pensaba que era así, pero es distinto! Cuando usted hace ese clic es cuando usted se adapta, cuando usted logra entender esto nuevo. Y ahí se está produciendo aprendizaje. Eso,